se metabolizan por la vía del citocromo, ojo, lo cual puede traer como consecuencia el uso de otros fármacos, puede estar alterado ya sea su prolongado su efecto o disminuido el mismo, ¿no? Eh, Usualmente se suelen utilizar unas presentaciones que se llaman de liberación sostenida, o oros. De esta manera se administra una sola vez al día y esto va liberando poco a poco estos fármacos, ¿no? Eh, que sepan ustedes que los estimulantes de este tipo, como las anfetaminas en el déficit de trastorno de atención y hiperactividad, cuando los administramos a dosis bajas o a dosis bajas, disminuyen la actividad locomotora y la distractibilidad. O sea que el niño que está que no se puede quedar quieto, que se para, que se levanta, baja un poco las revoluciones. Sin embargo, a dosis altas puede provocar, en cambio, todo lo opuesto. No va a poder dormir, va a estar excesivamente estimulado, no mantiene la concentración, etc. Entonces, eh, tienen que tener mucho ojo con eso, ¿no? Los efectos adversos usualmente de las anfetaminas van por el lado de dolor de cabeza, insomnio, anorexia, eh, eh, boca seca, alteraciones gastrointestinales, anorexia, pérdida de peso, y en niños se los disminuye la velocidad de crecimiento. Anorexia es muy, no sé si, bueno, antes había un preparado que se llama el Fenfer, que era fentermina y otra, y otra anfetamina, pero era un compuesto anfetamínico que se le utilizaba para bajar de peso, muy efectivo. Pero también se les pasaba la mano a la gente, chao, chaolín. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Y siguiendo hablando Sí, sobre los efectos las adversos. drogas son, las drogas son malas, déjalas. Sí, aparte de eso, Ah, ok. y ese efecto adverso que suele causar el uso de anfetaminas, que es un estado de psicosis, ¿por qué se da? Cuando pasas a estar, es cuando, no es un efecto, es un efecto cuando tomas las dosis extremadamente altas. Tienes un exceso de estimulación, todas tus neuronas van a estar trabajando al doble, entonces todos es lo que hablábamos cuando vimos pacientes con los efectos adversos de los pacientes con Parkinson. Dosis muy altas también de fármacos que van a provocar cantidades o elevar las concentraciones de dopamina, pueden provocar alucinaciones e incluso psicosis. Acuérdense que los receptores de dopamina, cuando están demasiado activados, provocan psicosis y por eso es que los fármacos antipsicóticos tienen un efecto para bloquear esos receptores de dopamina. Por eso es que los fármacos antipsicóticos pueden provocar extrapiramidalismo en dosis muy altas o los que son demasiado potentes. Recuerden ese balance que hay entre la dopamina y la acetilcolina, los receptores ahí arriba, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda provocar un exceso de activación de receptores dopaminérgicos es potencialmente capaz de provocarte psicosis. Cualquier cosa. Y estos fármacos usualmente, como ya les había mencionado, aumentan la cantidad de dopamina por inhibición del transportador de dopamina y por aumento de la liberación de la dopamina por parte de las vesículas. Entonces vas a tener mucha dopamina circulando, va a haber mucha estimulación de los receptores de dopamina y según la dosis en la que le des, pues como ya te dije, en dosis bajas las anfetaminas, todo bien, todo tranquilo, todo calmado, el niño tranquilo. Pero si ya te pasas de dosis, todo lo que es hiperactividad, y si las dosis son demasiado altas o eres muy sensible a esto
y tus receptores de dopamina se activan en demasía, lo que vas a traer como respuesta comienzas te da un brote psicótico, y me quiere matar a este desgraciado, más o menos así. Pero es la activación de los receptores de dopamina. Lo mismo que pasa con los fármacos antiparkinsonianos. Y es el efecto que se busca con los fármacos antipsicóticos. Los antipsicóticos, un fármaco antipsicótico potente que es un gran bloqueante de los receptores de dopamina, pero mientras más antipsicótico potente sea, también más chance de provocar extrapyramidalina. Como les había mencionado en su momento, en el Lorenzo Ponce, cuando les daban ese haloperidol, que es potentísimo, antipsicótico súper potente, pero en cambio esos pacientes andaban que caminaban todo el tiempo, no podían parar de caminar. Y eso era una cuestión de automatismo, pero es por la potencia que tiene el bloqueo de los receptores de dopamina. ¿De acuerdo? Pues tenía esos pobres pacientes. Camina, 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 camina. Tú veías a Lorenzo Ponce que pasaba la gente, veías a los pacientes caminando, dando vueltas por el Lorenzo. Todos con haloperidol. Entonces, En ¿entendido por qué? Bueno, y es verdad, pasan caminando. Pasan caminando todo el tiempo. El haloperidol les causa eso. Eso es un efecto adverso del haloperidol. Y es como les comenté en ese momento, es autónomo. Ellos no pueden decir, no, es automático. No depende del paciente. Está como que quiere caminar, o si lo tiene sentado, como que levanta, se mueve, camina, sin sentido, ¿ah? Ojo. Es como que si prendieras en modo automático un switch, ¡tuc! Camina, y comienza a caminar sin rumbo fijo, tal cual. Recuerdo que en el Lorenzo Ponce, tú de repente veías pacientes que están de la otra punta, internet, están caminando por la otra punta de Lorenzo, están caminando, caminando. Eso funciona así, ¿no? Pero bueno, eso en lo que respecta a nuestros queridos y bien ponderados fármacos para el déficit de atención. También se los ha utilizado para la narcolepsia, ¿no? Han tenido un uso bastante, por decirlo de alguna manera, beneficioso en pacientes con narcolepsia. Sin embargo, se ha descubierto que para la narcolepsia, como entienden que esos pacientes narcolépticos usualmente suelen tener un uso crónico, sin embargo, tenemos para estos casos, tenemos nosotros algo que se llama el modafilino, ¿no? ¿Qué es lo que hace el modafilino? Bueno, también evita la recaptación de dopamina, pero es de una potencia mucho más baja, ¿no? De esa manera, el modafilino, ¿qué es lo que hace? En el cerebro aumenta los niveles de dopamina, sobre todo a niveles del núcleo accumbens, el putamen y el caudado, ¿no? Tiene cierto efecto activando a los receptores adrenérgicos en el cerebro y también aumentando la liberación de glutamato e histamina. De esta manera favorece todo lo que son de manera excitatoria. También bloquea la liberación de GABA. Entonces, lo cual es bueno, aumenta este efecto transmisor entre las neuronas, ¿no? Esto de aquí, en teoría, ¿no? Ayuda a que el paciente esté más despierto, ¿no? Eh, eh, Nosotros tenemos otros estimulantes que no son tan, eh, por decirles de alguna manera, tan lícitos como la cocaína,
¿no? La cocaína, ¿qué es lo que hace? La cocaína bloquea la recaptación de dopamina, serotonina y norepinefrina. También actúa como anestésico local, pero bueno. Entonces, la cocaína tiene esa acción, ¿no? Bueno, ya sabemos que la cocaína viene es un derivado de la planta de la coca, pero bueno, eso es un problema que tenemos que abordar en otra clase, que por lo mejor en estudios contemporáneos pueden ver eso. Eh, que sepan que actúa a nivel del NET, el DAT y el CERT, ¿no? Entonces va a provocar una sensación de euforia, de invencibilidad, o sea, eres invencible, te aumenta la sensación de placer, te sientes alerta, despierto, con energía, te crees más fuerte, eres el dueño del mundo, en fin. Mides un metro veinte y crees que le puedes sacar puta a un tipo de 2 metros, así, eh, eres la mamá de Tarzán, tiene unos efectos, una persona bajo el efecto de la cocaína en realidad en un ambiente controlado probablemente sería una persona demasiado divertida para andar, ¿no? Desafortunadamente, nunca te topas con alguien bajo los efectos de las drogas en un ambiente controlado. Eh, y usualmente ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Eh, el efecto que tiene la cocaína es bastante parecido a lo que producen las anfetaminas. Sin embargo, tiene menos tendencia a provocar una conducta estereotipada, alucinaciones, desilusiones y delusiones, o sea, sentimientos, cree que existen sentimientos cuando nunca existieron, y paranoia. Es menos que con las anfetaminas. Un paciente que está con sobredosis de anfetaminas es mucho más probable que le pase eso. Ahora con cocaína, no tanto. El problema también es que eh, la cocaína también provoca un efecto simpático mimético, ¿no? Que va a provocarte una taquicardia, vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Va a aumentar también la temperatura del paciente. Eh, eh, y cuando se te pasa la mano, puedes tener temblores, convulsiones y puede llegar a un punto en el cual puedes llegar en una depresión vasomotora y respiratoria. Eh, hay un, eh, hay una manera fácil, básicamente, de saber con los pacientes si es que sean. Alguien, a ver, mejor dicho, les voy a hacer esta pregunta a ustedes. Resulta que tienes un pana que es dañado, pero dañado mal, 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 mal. Más o menos así como este. No lo nombres, pero ya sabes quién es. ¿Ya? Así de dañado como Esteban. Y te convence, no me preguntes cómo, pero te convence para que vayas a una fiesta de estas que organizan estos degenerados así. Te dicen, bueno, ¿cómo es la mejor fiesta del mundo? Ve peladas, lo que tú más quieras, así. Esto es sexo, droga, mira, estos no van a entrenar y al día siguiente nadie se acuerda de nada. Uf. No, pero a lo mejor recién habías terminado con tu pelada, que te había puesto los cachos, estás súper decepcionado y decides ir con esto. De los que están ahí presentes, el único que sabe medio, dice que sabe medicina, eres tú, ¿verdad? Y de repente uno de esos que están ahí les da una sobredosis y cae tirado en el piso. Resulta que no saben si este man se mandó mucha heroína o se mandó mucha cocaína. Pregunta, ¿cómo sabrías tú si es que fue mucha coca o fue mucha heroína? Vamos a preguntarle comencemos por Toledo.
No escribas Joao. No sé, o sea, me imagino que depende de cómo reaccione. Ya, chao. Está inconsciente, ¿cómo vas a reaccionar? A ver, Zambrano. Zambrano. Sí, aquí estoy. Yo diría que me imagino yo que la intoxicación por heroína y por cocaína se ven distintos, incluso hasta por la forma en la que la ingresan a su sistema. Entonces Chao, debería ya haber se le un murió el síntoma. paciente. Chao, adiós. Vamos con Aponte. No, doctor, tampoco sabría decirle porque es como que, o sea, deben de tener efectos adversos los dos, pero físicamente Chao, no sabría. chao. Eso quiere decir que no han estudiado. No han estudiado. Ortega, vamos. No sabría decirle, doctor. Nada, vamos. Quintero, No, no. O sea, nada. conozco los efectos adversos, pero no sé. Se está muriendo. Ya, usted, ya, pobrecito, quedó celebrado por el paro respiratorio. A ver, Yepes. Por lo que leí, por una prueba de orina, por lo que Chao. El paciente está inconsciente, vas a esperar una prueba de orina. Qué bacán que es este man. Ya, ya, pobrecito, está muerto el pobre paciente. Padilla, No sabría decirle, doctor. González, nada. No, no, no sé. Estaba, Por las pupilas. correcto, por las pupilas. Ya tuvo chance de googlear, Cava. No. A ver, explícame, ¿por qué por las pupilas? Es que, o sea, yo tenía más entendido es porque a veces, no porque, no es porque leí y lo leí ahí, sino que es porque en ciertos programas salen que Ya, adolescentes se pero, drogan y lo primero que le revisan son los ojos y los ya, tiene dilatados. pero explícame, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Podría ser porque cuando hay una, a ver, es porque cuando hay una sobredosis de cocaína, eh, Eso se llama, aumenta, eso se llama el verdadero chiripazo. no, yo leí que, o sea, Ah, son estimulantes motores, y ya, pues si hay una sobredosis puede ser que por eso es que se dilató la pupila y tú lo ves ahí todo tirado y con los ojos dilatados, no sé la verdad. verdadero chiripazo. No sé si ven eso es cuando ven televisión y dicen, yo creo que vi eso ahí en emergencias, eso es lo que va aquí en Televisión Nacional, dice. Para que vean que él más o menos aplicó bueno, pongamos C que es la C de Cristo, más o menos. Bueno, sí, por las pupilas. Si el paciente está inconsciente, está tirado ahí, ¿cómo van a ver por cómo está, por cómo reaccionó, que la prueba de orina? El paciente está tirado en el piso inconsciente, está entrando, está probablemente mismo entra, está en un paro respiratorio. Las pupilas. Si hablamos de cocaína, que es un gran estimulante del sistema nervioso central, que tiene efectos inclusive simpático-miméticos, va a provocar una dilatación pupilar, pero maldita, pues. Acuérdense que cuando hay una activación del sistema simpático, las pupilas se les abren. En cambio, los opiáceos, que son narcóticos, la heroína, provocan depresión del sistema nervioso simpático. Entonces las pupilas se les ponen puntiformes. Parecen ojitos así de lagarto, así, puntitos. Así es como tú puedes saber si es que es un opiáceo o un estimulante. ¿Por qué? Porque si es un estimulante vas a tener que coger, vas a querer hidratarlo, vas a querer ponerle
benzodiazepinas y resulta que le metes benzodiazepinas a un paciente con intoxicación por opiáceos. Muy bien, campeón, lo terminaste de matar. Lo que no hizo la heroína lo hiciste tú. Eres un crack. Con algo tan sencillo como mirar las pupilas. Eso es todo. Bien dicen los poetas que los ojos son la ventana del alma. Ahí puedes ver si su alma tiene cocaína o su alma tiene heroína. Si su alma tiene un estimulante o si su alma tiene un depresor, un opiáceo. Por ahí va la cosa. Tan sencillo como eso. Y no necesita ser... Raro, que se me parece esta luz que se ve raro. Estaba muy azul. Parecía pitufo ya. Bueno, en todo caso, solamente viendo las pupilas. Porque el tratamiento es diferente. Si el paciente es con opiáceos, le pones un poco de naloxona. Perdón, usas un poco de... ay, ahorita se me fue el nombre. Sí, naloxona, correcto. Naloxona, estoy confundido con el flumacenilo. Das naloxona y el paciente vuelve a respirar. Pero si es por cocaína, pues tienes más bien todo lo opuesto. Tienes que dar mantenimiento respiratorio, se comienza a convulsionar benzodiazepinas, hidratar, o sea, un tratamiento completamente diferente. Y algo tan sencillo de cómo mirar las pupilas. Así que, bueno, que sepan entonces que eso es lo que va a pasar, ¿no? También que la cocaína se absorbe por maneras impresionantes, intravenosas, inhalación nasal, ahora con el crack la aspiran, en fin. Ahora los adictos hacen una combinación de heroína y cocaína intravenosa, cosa que sienten el efecto rápido de la cocaína y después se quedan ahí con el efecto largo de la heroína. O sea, es una cuestión de loco, ¿no? Que sepan ustedes. Una pregunta, ¿y qué pasa si se llega a combinar las dos, Robert? Eso es lo que te está diciendo. O sea, si se combinan las dos drogas, el paciente usualmente siente la euforia que causa la cocaína porque actúa mucho más rápido y después queda esa sensación como de viajar en las nubes durante más tiempo que les da con la heroína. Ya se nota que no estudiaron farmacodependencia, porque si hubieran estudiado farmacodependencia, entenderían estos efectos. Pero ahí está. No han estudiado nada de eso. En todo caso, la cocaína más o menos tiene un efecto estimulante de más o menos unos 30 minutos a una hora. Entonces, por eso es que ustedes van a ver a los cocainómanos que cogen y aspiran y después de un rato van a aspirar más y van a aspirar más y van a aspirar más porque quieren seguirse sintiendo ese como rush, como subidón que sienten ellos, ¿no? Y que dura poco tiempo, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, les iba a decir que la cocaína se deposita los metabolitos en el cabello. Entonces, esto siguiendo el patrón, siguiendo el cuero cabelludo, la raíz y el tallo, ¿verdad? Puedes determinar con qué tanto tiempo, qué frecuencia el paciente ha utilizado o qué cantidades de cocaína ha utilizado, porque se depositan los metabolitos ahí.
Si el paciente dice, no, no, yo recién comencé a utilizar cocaína la semana pasada, le tomas una muestra de cabello, examinas el cabello y vas viendo si resulta que tiene restos o depósitos de cocaína hasta en la punta del cabello, ¿qué crees? Alguien podría decirme, ¿qué creen que podría ser si tiene depósitos de cocaína hasta en la punta del cabello? Equivocado. Solamente No, que que lleva tiempo. el cabello te crece de la punta hacia la raíz. Que lleva tiempo porque ajá, desde la base creo que es hasta la... La- esto va creciendo, se acumula primero en la raíz. Acuérdate que el cabello va creciendo y a medida que van haciendo más cabello, la punta va avanzando, va avanzando. Solo que a ti te crece desde la punta hacia adentro, no sé, los tienes ahí guindado en el ventilador y después te lo implantas en el pelo. Entonces esto funciona así. Entonces, claro, tú coges un cabello, lo examinas y ves que de repente, si solamente la raíz, la puntita de la raíz está con el depósito, bueno, le vas a creer que recién utilizó. Pero si ves que resulta que tiene el cabello de largo de Angie, de Yanni, de Carla, de Lisette, y tiene hasta la punta del cabello los depósitos de cocaína, ya sabes que ese ha sido, pero es triquerísimo, pero desde siempre, pues, ¿no? 2 metros de cabello con restos de cocaína, pues, ¿no? Entonces, eso te sirve hasta como para tener una idea, porque ahí se depositan eh, los metabolitos de la cocaína. Sí, también se busca restos de cocaína en la orina, sí, pero eso no sirve como para algo agudo, ¿ya? Eh, pero bueno, eh, que sepan ustedes que los efectos tóxicos son sobre todo muy comunes, los riesgos cardiovasculares de los cocainómanos son terribles. Arritmias, disección aórtica, infarto cerebral, infarto de miocardio, eh, hemorragias, en fin. Eh, eh, las madres que usan cocaína, los niños que están en útero, eh, son, tienen un tamaño cerebral mucho más pequeño que el de los niños que no han sido expuestos a esto de aquí. Los niños tienen pueden tener malformaciones neurológicas o de las extremidades. Puede haber hay un aumento de estas hemorragias intraparenquimatosas o de enfermedad isquémica cerebral. eh, y también aumenta la probabilidad de muerte súbita de recién nacido, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Eh, eh, Causa dependencia, cocaína. Ya vamos a hablar acerca de lo que es las adicciones y la dependencia, pero que sepan que pasa eso, ¿no? Hemos hablado ya de las anfetaminas, hablamos del metilfenidato, utilizado acerca de eh, ¿qué más? Ah, el éxtasis, se me olvidaba, famoso éxtasis. El éxtasis, que sepan ustedes que es un análogo a las anfetaminas, eh, comúnmente llamada éxtasis, molly, eh, que son muy utilizadas en estas fiestas, rey o lo que sea, porque producen una sensación de euforia aumentada, ¿verdad? Y también aumenta los sentimientos de empatía. Entonces, te pones eufórico, aumenta la empatía, causa una pérdida de las inhibiciones, hace que las sensaciones aumenten la percepción de todos tus sentidos, ¿verdad? Entonces,
puede ser muy útil, sobre todo, o se usa sobre todo también como una especie de droga, un rape drug. Imagínate, te lo ponemos de esta manera. Vamos a imaginarnos que Angie tiene en el fondo algunos sentimientitos ahí guardados con Reinaldo. Se van a ir, Reinaldo le dice, mira, vámonos a Montañita. Le dice. Angie dice como que sí, como que no, pero bueno, ya vamos, ya. Ya, ya. Y se van a Montañita. Y le dice, ¿dónde es que estamos aquí? Vámonos a Lost Beach. Y se la llevan a Lost. Están con música chunga chunga. ¿Sabe por qué es música chunga chunga? Porque todo es chunga, 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 chunga. Y por ahí aparece un acomedido y se dice, muchachos, para que se pongan en onda. Tac, tac, mira, hay unas pastillitas acá. Y Angie lo queda mirando a Reinaldo, ¿qué va a hacer Reinaldo? Reinaldo dice, esto es para la pastilla. Y Angie, y efectivamente, de repente ya siente la música, la siente ya más en su cuerpo, ya se siente que se mueve mejor. Si antes lo veía un chance feo a Reinaldo, pero ahorita ya no lo veo tan feo, pues ahorita ya lo veía más pintero. Dice, después de todo, yo sí le hago. Pierde las inhibiciones. Pero no es ella, es porque perdió sus inhibiciones. Y de repente ya comienzan a ponerse más cariñosos y todo. Claro, porque causa este aumento de la empatía. Y después no se acuerdan de nada. Más o menos como alguien se vio la película de Hangover, tiene que verse la vista. ¿Verdad? Bueno, eso. ¿Eh? Ahí de repente lo ves a Reinaldo que él quería robarse un tigre, pues no encontró tigres, así que se fue a robar gallinas ahí de los comuneros. Quería hacerse un tatuaje aquí en el rostro, pero lo único que consiguió fue que le tatuaran unas letras en japonés, que en realidad dice soy gay, pero él cree que dice algo bacán, pero dice eso en japonés. Entonces, Angie se dibujó un corazón con el nombre de Reinaldo y nada de eso se acuerdan. Eso causa el éxtasis. Y es por eso. Y ahora ya entienden por qué sucede eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el MDA? Este de aquí va a actuar a nivel del transporte de mejor dicho, altera, bloqueando los transportadores de serotonina. Bloquea los transportadores de serotonina, aumenta la liberación de la serotonina también, ¿no? Causa algo similar en la dopamina y en la noradrenalina, pero es principalmente serotonina, ¿ya? Es ese aumento de la serotonina lo que le va a poner esos efectos de pérdida de las inhibiciones, de aumento de la empatía, la euforia. Eso es lo que aumenta esto de aquí. Mientras que la parte de las catecolaminas, la parte relacionada a la dopamina y a la noradrenalina, usualmente lo que da es la fase inicial de la euforia inicial, ¿no? Si bien es cierto, el éxtasis no produce dependencia a lo que se llamaba antes psicológica o física, que ya ahora tiene otro nombre, sin embargo, puede tener efectos adversos peligrosos, que usualmente es una hipertermia aguda. Los pacientes comienzan a aumentar su temperatura y esto puede causar daño a nivel del músculo esquelético. Eso se llama raptomiólisis o rhabdomiólisis. Y las moléculas de
de mioglobina que se liberan pueden dañar los glomérulos, causando un fallo renal, ¿no? Eh, se habla de que la acción causada por el MDA o por el éxtasis usualmente puede estar relacionado al control de los centros de la temperatura, pero también acerca de un aumento de la función mitocondrial, que comienzan a trabajar en exceso, ¿no? También está relacionado con la temperatura ambiente, y hay personas que son muy, muy sensibles a esto. También puede causar un aumento del consumo de agua. Ustedes van a ver en estas fiestas rave que la gente casi no consume alcohol, ¿no? Ellos lo que consumen es agua, mucha agua. Vayan a Tomorrowland, vayan ustedes al Ultra Festival en Miami, y ustedes lo que van a ver es agua, agua, agua. Ustedes van a ver aquí son de botellas de agua. Porque claro, como se sienten que están acalorados, como se sienten calientes estas personas, comienzan a tomar mucha agua, y aparte que como están, que se mueven y saltan y bailan y todo. Entonces comienzan a tomar mucha agua, ¿verdad? El MDA causa una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, entonces va a hacer que tomes más agua que la que necesitas. Entonces te vas a sobrehidratar y vas a tener algo que se llama una intoxicación por agua, que es una hiponatremia dilucional. Esto causa que estés mareado, que te desorientes y puedes inclusive llegar a un coma. Se llaman hiponatremias dilucionales. Eyani, una pregunta. Si tienes una hiponatremia de este tipo dilucional, el paciente está con exceso de agua y por eso el sodio está muy bajo, ¿cómo tratarías a este paciente? Recuerda que el sodio está muy bajo y por eso le pasa eso. Dándole electrolitos. Dándole electrolitos. Muy bien. Acabas de provocar un síndrome de desmielinización pontina al paciente. Así te lo acabas de dejar en coma y probablemente se muera. Si tienes una hiponatremia dilucional, lo que tienes que hacer es sacar el exceso de agua, no meter más electrolitos. Entonces, con un diurético. Ah, ya, claro, ya está celebrado, pues. Ella ni, pues ya. Ahorita lo que le haga, el problema ya está solamente para que lo rieguen como planta. Mucho cuidado cuando se repone el sodio. Reposiciones bruscas de sodio, reponer sodio cuando no hay que reponer, pueden causar algo que se llama una síndrome de desmielinización pontina. Así que muchos. En este caso, cuando tú tienes una hiponatremia dilucional, lo que tienes que hacer es disminuir el exceso de agua. Buscas un diurético que no te vaya a perder sodio. Por lo general se usan los diuréticos de ASA, que ayudan a perder muchas cantidades de agua a expensas del potasio. O un diurético de tipo osmótico. Pero que sepas que la solución no es reponer, no es meter sodio, es sacar el exceso de agua. Si te tomaste tú 10 litros de agua en cuestión de 1 hora, hora y media, por muy buenos que tengas los riñones, no vas a poder eliminar tan rápido tanta agua. Entonces, pero bueno. Cuando se les pasa el efecto del MDA, del éxtasis, yo les voy a decir los síntomas y ustedes se van a dar cuenta que en realidad es como lo que pasaba en esta película de Hangover. ¿Qué es lo que te pasa? Después te da una especie de depresión, ansiedad, irritabilidad, inclusive te puedes poner un poco agresivo. Los gringos llaman esto
de midweek cruise. O sea, te tomas tú el éxtasis el fin de semana, estás todo el fin de semana, porque el efecto dura largo tiempo. Ya se te acabó la farra el fin de semana y ya entre semana estás como que fastidiado, cabreado, te pones agresivo, no me digas una palabra, no me digas nada, está todo lo opuesto. Eso es producto del MDMA, ¿no? Se habla de que el uso a largo plazo del MNBA tiene defectos en la memoria y en la función cognitiva, sobre todo los que utilizan eso todo el tiempo, ¿no? Pero es a largo plazo, ¿no? Que sepa también que el MDMA, el éxtasis, se está utilizando, hay estudios clínicos de fase 3 para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, los veteranos de guerra que viven en malas condiciones. Por eso se está tratando de utilizar el MDMA junto con psicoterapia para ver si es que mejoran sus síntomas. No vas a decir, ¿sabes qué? Dame éxtasis que yo peleé en el CENEPA, pues, ¿no? Pero que sepan que eso también existe y se usa, ¿no? Tenemos ciertos estimulantes un poco más leves, por decirlo así, que también están como que presentes en muchas sustancias que nosotros utilizamos casi en el día a día, que son las metilxantinas, ¿no? Estos de aquí tienen un efecto estimulante central. Metilxantinas es la cafeína, la teína, ¿no? Estos están presentes ahí. Que ustedes sabían que la cola, o sea, el sabor cola, ese color como cafecito con ese sabor muy particular, es producto de la semilla, del extracto de una semilla de una planta que se llama la planta de cola, para que sepan nada más. Entonces de ahí, en estas plantas que tienen, en estas bebidas que tienen ese sabor, usualmente el extracto, se usa el extracto de esa planta, y eso tiene cafeína. También, obviamente, tenemos en el café, etcétera, ¿no? En el mundo, la causa de ingesta más grande de cafeína, obviamente, está dada por el café y el té. Sin embargo, también está presente en estas bebidas energéticas que a ustedes les encanta tomar. B220, Red Bull, etcétera, ¿no? Provocan estimulación del sistema nervioso central, la cafeína, en las metilxantinas. La teofilina también es una metilxantina que ustedes me imagino que la vieron en Fármaco 1 cuando vieron ustedes asma y demás, porque ustedes ya vieron eso, respiratorio ya vieron, ¿verdad? No, ¿no han visto respiratorio? ¿Nunca han visto farmacología respiratoria? No, alguien que me diga sí o no. Menos mal que esto queda grabado. En teoría ustedes ya vieron farmacología respiratoria, porque eso está en el sílabus de fármaco 1. No se ve asma, EPOC, esas cosas. Ah, no le suena. Bueno, en todo caso. Hay también la teofilina, es una metilxantina, por eso no debería sonarles raro, ¿no? Provoca, pues como les había comentado, estimulación del sistema nervioso central, aumenta un poquito de la diuresis, pero bueno, es mínimo. Hay un aumento de la estimulación. Hay un aumento de la estimulación del músculo cardíaco y hay una relajación del músculo liso, sobre todo la musculatura bronquial. Se habla porque las metilxantinas tienen una inhibición de las fosfodiesterasas, ¿verdad? Que esto de aquí va a causar un aumento de la elevación del AMP cíclico intracelular, y esto de aquí
va a tener un efecto similar a lo que sucede cuando tenemos un estimulante simpático, ¿no? Eh, eh, Vamos a tener nosotros también que la, la cafeína que hay con 2 o 3 cafés bien cargados en el plasma es lo suficiente como para provocar esta inhibición de la fosfodiesterasa. Por eso es que eh, se habla, y no con razón equivocada, de que a los pacientes que están con una asma, una crisis asmática, eh, un par de cafés bien cargados en algo los puede ayudar, porque sí, porque va a causar un aumento de este bloqueo de la inhibición de la fosfodiesterasa, por lo menos en una cantidad bastante pequeña, ¿no? Eh, Usualmente esto de aquí tiene un efecto de mejora cognitiva, pero solamente a dosis bajas. La cafeína en 1 o 2 cafés al día puede aumentarte un poquito ciertas tareas mentales, como por ejemplo eh, pruebas de asociación, eh, tareas que tienen que ver con gramaticales, ayudan, ¿no? A dosis más largas, ya más bien en vez de ayudar, te complican porque pierdes la concentración, ¿no? Uno de los efectos adversos de las dosis altas de cafeína es que también pueden provocar insomnia, ¿no? Eh, las betisantinas producen menos estimulación locomotora que las anfetaminas y no producen euforia. Eh, mm, eh, no se la clasifica como una droga de dependencia, pero que sepan que esto eh, puede, puede funcionar de esa manera, ¿no? Que siempre que sepan ustedes que los usos clínicos de la cafeína usualmente sirven para tratar dolores de cabeza, ¿no? Esta es muy común en las preparaciones antimigrañosas, ¿no? Porque no es precisamente porque la cafeína te va a quitar el dolor de cabeza, sino porque eh, la cafeína te va a provocar una sensación de alerta eh, agradable en comparación a todo lo fastidiado que te puedes sentir con una preparación cuando tienes migraña, ¿no? Eh, Otra de las drogas que, que está presente y que se usa mucho, que es probablemente la droga más legalizada en el mundo, es la nicotina, que está presente en el tabaco. Eh, 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 mm, ¿Qué les podemos decir? Eh, eh, los cigarrillos utilizados a nivel mundial, desafortunadamente eh, tienen efectos carcinogénicos por todo lo que va mezclado en el tabaco para producir un cigarrillo. Ahora tienen el famoso vaping o los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, ya se han reportado lesiones pulmonares asociadas al vaping. Creo que se llama PAPS, creo que se llama Vaping Associated Pulmonary Syndrome, ¿no? Eh, es más, vamos ahora a comenzar con las investigaciones para el segundo parcial. Me van a investigar acerca de lo que es el VAPS. Equipos, fisiopatología, no, pues ustedes no son uno, pues. 2 de 1, aquí está. Materiales de clase y un nuevo documento de Word.
5, 07, 21. VAPS. VAPI. Aquí está. Entonces me vamos a buscar ese el VAPI. Tenemos ya otro tema. Bueno, entonces, que sepan que la acetilcolina tiene unos efectos que sobre todo a nivel del sistema nervioso central porque actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Esos están repartidos por todo el cerebro, sobre todo corteza y hipocampo, y en el área ventral tegmentaria, que es donde están las neuronas dopaminérgicas que envían pues, sus proyecciones hacia el núcleo accumbens, que es la vía de la que se llama la vía de la satisfacción, del apremio, que es cuando nosotros sentimos algo y nos sentimos como recompensados. ¿Ya? Esto causa pues, una estimulación tanto pre como postsináptica, ¿verdad? Esto de aquí va a causar que que nosotros pues tengamos esa sensación o ese deseo de seguir fumando cada vez más, ¿no? Por la nicotina que está actuando ahí, que causa un aumento del disparo de estas neuronas aquí. También esta activación constante puede provocar una desensibilización. Entonces, que los receptores cada vez dependan más y más de mayores cantidades o mayores concentraciones para poder actuar. Entonces, eso sí nos trae un serio problema. Por eso es que tú vas a ver al fumador crónico, prende tabaco uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, va. ¿No? Esto sí es un problema, ¿no? A niveles periféricos ya sabemos lo que nos va a hacer el tabaco, pues nos va a provocar taquicardia, nos va a provocar un aumento de la presión arterial, nos va a provocar sudoración, reducción de la motilidad gastrointestinal, algunos vomitan cuando prueban por primera vez cigarrillos, en fin. La nicotina se absorbe rápidamente de los pulmones, ¿no? Ojo, rapidísimo. No tanto de la boca y la nasofaringe, ¿no? De hecho, por eso es necesario que, como que hablan, que golpeen para que aumente las concentraciones de esto de aquí, ¿no? Usualmente, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener nosotros, vamos a desarrollar con estos fármacos tolerancia y dependencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a causar? Nosotros nos vamos a volver tolerantes, como les había comentado, porque hay ese proceso de desensibilización de los receptores.
entonces vamos a tener que aumentar las cantidades de cigarrillos que vamos a ingresar, ¿no? Debido a que, porque esto se vuelve adictivo, pues sepan que el efecto de la droga, ¿qué es lo que causa? Cuando nosotros utilizamos el cigarrillo o hay el ingreso de nicotina en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Nuestras concentraciones de acetilcolina se van a activar estos receptores y esos van a disparar la acción del núcleo ventral tegmentario hacia el núcleo accumbens. Por eso, de esta manera, vamos a tener nosotros una sensación de recompensa. Pero usualmente cuando nosotros sacamos un cigarrillo, el cigarrillo sale cuando te sientes estresado y quieres sentirte un poco mejor, en una situación de nerviosismo, de dificultad, y decir, un cigarrillo como que te ayuda a llevarlo. Entonces, creas tú ese hábito y esa dependencia entre una situación de ese tipo. Estas dos cosas, causan esa adicción. Que sepan ustedes pues que el problema que tiene el humo del tabaco es todos los efectos dañinos. Que sepan que el 90% de las muertes de cáncer pulmonar son de fumadores, el 80% de las muertes por bronquitis, enfisema, EPOC son de fumadores y más del 17% de las muertes están relacionadas de causa cardíaca, están relacionadas a pacientes fumadores. Usualmente hay aproximadamente casi 7 millones de muertes al año a causa del cigarrillo, ¿no? Que sepan ustedes que los riesgos son de cáncer, de enfermedad coronaria cardíaca, enfermedad vascular periférica. El uso excesivo de cigarrillo puede llevar a la impotencia en hombres, así es, porque hay un daño a nivel de la vasculatura periférica. Esos vasos sanguíneos se ponen muy duros, ateroscleróticos y de muerte disminuyen en calibre, entonces no va a llegar suficiente sangre y así le hagas una misa de cuerpo presente, se va a resucitar ese muerto. La única solución es que vayas a Ferriceriato, te compres un pie de amigo para instalarlo, para que funcione. De lo contrario, chao, no funciona. Es un efecto adverso del uso crónico del cigarrillo. Los pacientes después tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sepan qué es eso. Ya ustedes ya vieron eso el semestre pasado, ustedes están unos papelitos. En el embarazo, hace que los niños que fuman, mejor dicho, las madres que fuman embarazadas, los niños nacen con menos peso al nacer, aumenta la mortalidad perinatal, ¿no? Se habla de que los niños que nacen de madres fumadoras usualmente tienen un retraso cognitivo en comparación a los niños de madres no fumadoras. Aumenta también las tasas de aborto. Cuando la madre fuma y da de lactar, la nicotina pasa a través de la leche materna al niño, le puede provocar taquicardia. En fin. Se habla que hay uno de los componentes que causan daño en el cigarrillo usualmente son la brea y ciertos irritantes que hay ahí, como el dióxido de nitrógeno, el formaldehído. Se habla de que el aumento de fumar cigarrillos aumenta la cantidad de monóxido de carbono que se fija en la hemoglobina, por eso, y eso es un enlace muy difícil de quitar, por ende la hemoglobina se queda fijada al monóxido de carbono, eso no sirve para el intercambio, no sirve para la hematosis, no sirve para el intercambio de oxígeno, ¿no? Aumenta el estrés oxidativo, ¿no? También hay estudios que reportan que los fumadores tienen el doble de oportunidad o el doble de chance de provocar un Parkinson,
hablan que, sin embargo, se habla que los fumadores tienen menos riesgo tienen menos riesgo de presentar colitis ulcerativa. ¿Pero por qué esto de aquí? Porque se ha encontrado una asociación que los pacientes que dejan de fumar, algunos de ellos producen colitis ulcerativa. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad de Crohn, fumar los empeora. Bueno, solamente que sepan que por ahí está esa relación, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Tenemos que hablar también un poquito de ciertas drogas psicodélicas antes de entrar a hablar acerca de farmacodependencia, para ya no volver a hablar de ello, sino enfocarnos en lo que es la farmacodependencia. Las drogas psicodélicas, también llamadas alucinógenos, usualmente son drogas que causan una alteración de la percepción, del pensamiento y del ánimo. Sin embargo, no causan estimulación psicomotora, ¿no? Ni depresión, ¿no? Lo que causa es que el paciente tiene una percepción de la realidad que parece un sueño, y estas drogas psicodélicas no causan dependencia. Ojo, no causan dependencia. Las drogas más comunes son el LSD o la etilamina de ácido lisérgico, más conocido como LSD. Tenemos a la mescalina, la psilocibina, el salvinorin A. Son usualmente las drogas más comunes utilizadas para estas cuestiones medias psicodélicas, ¿no? Todavía no. Después hablaremos un poquito de la ketamina, que es un anestésico, y del PCP o fenilcetilina, también conocida como polvo de ángel. Entonces ya vamos a mencionar después. Vamos primero a hablar de estas drogas psicodélicas. El LSD, la psilocibina y la mescalina, ¿verdad? Son muy potentes desde el punto de vista psicodélico. Producen unos efectos muy potentes con dosis bastante bajas. Que sepan que estas son drogas, el LSD es una droga sintética, ¿no? Perdón, es una droga sintética. La mescalina es un derivado de un cactus mexicano, del peyote, ¿no? Esto de aquí se conoce desde hace muchos siglos. Los indígenas mexicanos lo conocen desde siglos, los efectos del peyote. Lo utilizaban para comunicarse con los dioses, hacer esos sacrificios. Y la psilocibina viene de ciertos hongos, de los hongos mágicos que se llaman, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que van a provocar estos fármacos? Van a alterar la función mental. Usualmente hay una alteración de la percepción. Usualmente lo que tú ves y los sonidos lo vas a ver distorsionado y fantástico. Por eso es que en la década de los 60 y 70 se escribió tanta música tanta música maravillosa. Imagínate lo que es ver ciertas maravillas del mundo bajo el efecto de esas drogas. Uf. Si no, pregúntele a David Bowie dónde está la mejor época de su trabajo, fue en la década de los 70. El famoso Iggy Stardust. ¿Qué van a saber ustedes de eso? Los Beatles. ¿A quién diablo se le puede ocurrir hacer una canción sobre un submarino amarillo? Yellow Submarine. Tienes que estar, pero es en todas las drogas, todas. Tienes que estar bien volado. ¿Qué otra explicación se te va a ocurrir un submarino amarillo? Que eran hinchas del Villarreal.
No, eran hinchas de Liverpool, porque ni siquiera hay como, o del Everton, que son los dos equipos allá. Ni siquiera hay como decirles que, no, esa canción que está dedicada a su equipo de fútbol, que eran hinchas de Barcelona, Ecuador. No, nada que ver. Entonces, claro, esos son los efectos de esas drogas psicoactivas. Entonces, van a ver música maravillosa, escrita en los 50, 70 y principios de los 80, sobre todo, pero 70, unos artistas geniales que aparecieron en esa época. Insisto, para mí uno de los máximos exponentes en la composición de esa época, mírenlo al señor David Bowie. Escuchen sus canciones, miren sus letras. Eh, hay una canción que se llama, Major Tom, no sé si es que la haya escuchado alguna vez, de David Bowie. Imagínense cuando experimentó la llegada del primer hombre a la luna y todo el asunto, se pegó en una triquiada con estos alucinógenos. Eh, Imagínense, esa canción creo que se llama Spaceman, no recuerdo cómo se llama. No, Starman creo que se llama. No es Starman. Space Oddity. Space Space Oddity, Oddity. creo. Sí. No, Space Oddity creo que es el álbum, pero no me acuerdo cómo se llama esa canción. ¿Cómo se llamaba esa canción? Bueno, creo que puede ser Space Oddity. No, la verdad ahorita no me acuerdo. Pero que imagínense lo que esa época del descubrimiento del hombre en el espacio, te pegas una triqueada con esas vainas. Dios mío, o sea, puedes tú imaginarte qué es lo que puede pasarte por la cabeza. Ah, sí, sí me explico. Entonces, pero claro, todas esas percepciones están alteradas por estos alucinógenos. ¿Ya? Eh, pero que entiendan que fue la época, ¿no? Eh, eh, sin embargo, a veces cuando, cuando el sujeto, por decirlo así, la persona que va, que va a utilizar esta droga se encuentra un poco ansioso, es lo que se llama el famoso mal trip. Pero dice, brother, estás mal tripeado. Sí, sí has escuchado esa frase, ¿verdad? ¿Qué mal trip, brother? ¿Eso qué me pasó? ¿Qué mal trip? Bueno, esa expresión que ustedes usan, mal trip, viene de esto. O sea, para que tengan un poquito de cultura general, ¿no? El mal trip, que ustedes lo usan así como, brother, loco, mal trip. Bueno, eso es producto de que estas drogas alucinógenas, cuando tú te encuentras un poco ansioso, nervioso, no estás en un ambiente en el cual te sientas completamente bien, consumes eso y esta distorsión de las alucinaciones pueden ser tipo pesadillas, ¿ya? El, prole- el problema es que se sienten tan vívidas y tan reales que la persona que las consume no puede distinguir si estamos frente a un sueño, una pesadilla, la realidad, y se pone mal. Y eso hasta que se te pase el efecto de la droga. O sea, te imaginas tener una pesadilla de horas de evolución, ¿ya? Entonces, ese es el famoso mal trip. Y ahí viene la frase, el mal trip. ¿Ok? Que entiendan lo que conozcan lo que pasa. Esto aquí usualmente te provoca unas experiencias de alucinación en las cuales sientes que amenazan tu vida, etc. ¿Ya? Eh, que sepa que los pacientes que utilizan LSD usualmente reportan que después de varios meses, inclusive años,
pueden experimentar de repente esas alucinaciones nuevamente, como que las vuelven a ver, ¿no? Por eso es que así es como funciona eso, ¿no? Usualmente se habla de que el LSD actúa a nivel de ciertos subreceptores de la serotonina, ¿verdad? Y se cree que es por esto, ¿no? Porque dispara ciertos receptores de serotonina en los núcleos del RAF, ¿ya? Evita, perdón, que se disparen ciertos receptores de serotonina en el núcleo del RAF, entonces tiene un efecto medio raro que por eso no se entiende. Eh, eh, la psilocibina, igualmente se habla de que actúa como un agonista débil de los receptores de serotonina, del 2A. No se sabe todavía, menos todavía acerca de cómo usualmente se utiliza eso. Eh, eh, y la salvindorina A usualmente es un agonista de los receptores kappa de los opioides, ¿no? Se encuentra en una planta que es la Salvia divinorum, que también utilizaban los aztecas ahí en México para hacer sus rituales y comenzar a matar gente. Entonces, se le llama el éxtasis herbolario. Pero bueno, que sepan ustedes entonces cómo es que funciona el LSD y por qué es que tenemos música tan maravillosa en esa época, gracias al LSD, ¿no? Hay otras drogas que también tienen ciertos efectos disociativos, medio raros, como la ketamina, que ahora se utilizan también como usos de droga en la calle, eh, pero que son conocidas como, a la ketamina los gringos le llaman el Special K. Eso es una broma porque hay un pun que le llaman ellos, porque hay un cereal que se llama Special K, que es de Kellogg's. Eso viene en una cajita blanca, dice Special K, que es supuestamente una versión un poquito más light de los cereales que normalmente venden, ¿no? Pero Special K, así se le llama a la ketamina, ¿no? Y está relacionado con la fenilciclidina, que es el PCP o polvo de ángel, ¿no? También muy populares en la década de los 70, el polvo de ángel. Estas drogas, tanto la ketamina como la fenilciclidina, provocan una sensación de euforia. Ya les voy a contar una anécdota que me pasó el día viernes. Cuando se da dosis muy altas, ¿verdad? Las alucinaciones son más aumentadas, inclusive te da una sensación como que si tu cuerpo se saliera, tu alma se va del cuerpo, entonces como que si estuvieses en tu plano astral. ¿Eh? Ay, sí, no, que yo estoy aquí, mi plano astral, que mi hilo de plata, que mi hilo de plata. Esa sensación te da la ketamina. Cuidado, algunos aquí que creen esas cosas van a comenzar a experimentar ketamina y después se les pasa la mano. Eh, Usualmente se Doctor, habla, dime. eso es algo parecido a lo que sí he escuchado varios testimonios, historias, no sé si es de la ayahuasca. Usualmente la ayahuasca tiene un alucinógeno similar a la psilocibina. Perdón, a la mescalina. Probablemente la ayahuasca sea un derivado de la psilocibina o sea tal vez un derivado de la salvindorina A, ¿no? De la Salvia divinorum. Lo más probable es que la ayahuasca sea Salvia divinorum, que soy muy honesto, no lo sé, no lo sé. Probablemente sea eso. Pero sí, usualmente los efectos, mejor dicho, eh, que se le atribuye a la ayahuasca son muy parecidos a lo que se habla de la salvia A, ¿no? Entonces, de la salvorio divinum. Pero probablemente sea lo mismo, sea un fármaco que tenga este efecto alucinógeno eh, y van a tener estos efectos, ¿no? ¿Qué te podría decir yo? Pero si tiene estos efectos alucinógenos como que se van, puede ser, ¿no?
Debe ser muy parecido a la salvindorina. Hay algo que se llama la dimetiltriptamina, que están en algunas plantas que pueden provocar estos efectos. Lo más probable es que sea eso, ¿no? Pero bueno, entonces, regresemos un ratito a la ketamina. Eh, la ketamina, en cambio, es un fármaco que se utiliza, es un anestésico, que tiene algo que provoca una anestesia disociativa, ¿ya? Este efecto que tiene actúa básicamente por un bloqueo no competitivo de los receptores de NMDA del glutamato, de N-metil-aspartato glutamato, ¿ya? Eh, el problema es que el uso repetitivo o el uso frecuente de la ketamina va a provocar lo que habíamos hablado eh, de eh, entonces tienes que usualmente cuando lo usan de manera repetitiva tienes que terminar utilizando dosis cada vez más altas, ¿no? Cuando usas mucha ketamina de manera continua, pues bueno, vas a tener daño hepático, puedes tener alteraciones cognitivas, inclusive puedes provocar una cistitis ulcerativa, ¿ya? Eh, eh, el día viernes yo tuve que hacer un procedimiento en un paciente que le iba a colocar lo que se llama un stent doble J, que es un catéter ureteral. Algo porque tenía un cálculo en el ureter y teníamos que estaba obstruido el riñón, eso es para desobstruirlo. Es un procedimiento que yo más me demoro en limpiarlo, acomodarlo al paciente, que lo que me demoro en realidad en ponerlo. Y hablé con el anestesiólogo, que era un paciente de alto riesgo que tenía algo que se llama un sick sinus syndrome, o sea, o el síndrome del sinus, del nódulo sinoauricular enfermo, ¿no? Y tenía un bloqueo bifascicular. Entonces, es un paciente de alto riesgo que no era muy conveniente ponerle mucha anestesia. Entonces, el anestesiólogo me puso una sedación rapidita, porque no me demoraba mucho, con ketamina y midazolam. Entonces, se habla que primero tienes que administrar el midazolam y luego la ketamina para evitar que el paciente se te ponga muy eufórico, justamente por eso. Cuando ya terminamos la cirugía, el paciente comienza, ya le digo, ya terminamos el procedimiento, ya doctor, chévere, todo acá. Pues está, pero el hombre todavía en su, ya he comido todo, pues, ya. Está, pero en todas, el hombre está con un buen trip. Porque cuando usas el midazolam y después la ketamina, el trip es más agradable. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les había dicho que en pacientes ansiosos se podía provocar un mal trip. El midazolam, al ser una benzodiazepina, es un ansiolítico, te baja la ansiedad, te quita la ansiedad, y si das ketamina, el trip es lindo. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede pasar. Bueno, chicos, ya me he comido mucho tiempo. Nos faltó hablar del estimulante, bueno, me faltó hablar un poco del alcohol, pero bueno, eso lo dejamos para la próxima clase, para hablar un poquito del alcohol y ya lo que es tolerancia y dependencia, de lo que hay de lo Mary Jane, que eso un tema de actualidad que algunos de ustedes conocen, porque tienen muchos amigos que la consumen. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, hablamos de eso en la próxima clase, ¿ok? Que tengan un buen inicio de semana, chicos, ¿ah? Está muy bien. No se olviden que tienen para presentar las investigaciones hasta el mediodía. Cuidado. Yo les voy a poner eso en sus páginas de Moodle para que las puedan cargar. Doctor, ¿se suben todas las investigaciones en un archivo de teoría, las que son de teoría, y un archivo de práctica o cómo? Exacto. Brillante.
brillante. Lo que es de teoría en el de teoría y lo que es de práctica en práctica, ya saben que todo esto va como que si fuese una sola, ¿no? Una carilla y media cada tema de investigación, formato APA con su respectiva bibliografía, lo voy a pasar por antiplagio, les repito una vez más, yo utilizo plac.es, ¿ya? Si quieren usen ustedes también el mismo para que puedan, para que no haya diferencias, aunque usualmente Plac es menos estricto que Urkut, por eso uso Plac, porque por Urkut, ahí sí los ensarto, hasta los cojo como carne en palito, los cojo. ¿Ya? Así que por eso este es un poquito más light. Pero, que sepan, chicos. ¿Ya? Ya saben, Y no en más de PDF, doctor. 15%. ¿Perdón? En PDF. Claro, en PDF. Listo, doctor. PDF. Porque después van a decir, no, doctor, usted me modificó el archivo de Word por hacerme quedar mal. Súbelo en un PDF. ¿Ya? Reinaldo dice, chuta, ya me quitaron una excusa. O sea que se está riendo. Chao, doctor, yo le... Chao, ahorita ya voy a quitarlo así de PDF. Bueno, chicos, nos vemos luego, ya saben. Nos vemos mañana. Cuídense, tengan un buen día, buen inicio de semana. ¿Eh? Así bien. Ya Hasta luego. saben, nada de lo que hemos hablado hoy día, no lo utilicen, por favor. ¿Eh? Bueno.